Bueno, aquí está el mini caño de San Martín, muy modesto, pero esto es lo que hay. Bueno, ¿para qué me vengo yo a la hora de la siesta? Aquí a la mina San Martín, donde además ya hemos estado. Bueno, pues por compartir con vosotros un run run que tengo yo, ¿no? En fin, archiconocido el tema. Cállate, Alexa. Archiconocido el tema de la pérdida del filón rico en el salto de la mina Vascongada, es decir, una falla, lanza el filón no se sabe dónde, y de hecho pues hacen intentos y tal, pero nada, que no lo encuentran, ¿no? Entonces, en línea con esto, porque mira que se ha hablado veces de la pérdida del filón rico en la mina Vascongada, ¿no? Desde entonces hasta hoy. Bueno, resulta que hay un trabajo de García Siñeriz, ingeniero de minas, que en el año 41 publicó un trabajo de un estudio de geofísica en esta zona del filón rico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo unos sondeos eléctricos verticales en la zona donde se había perdido el filón para ver si era capaz de localizar la continuación, es decir, por dónde seguía el filón rico. Bueno, pues hizo una serie, como digo, de sondeos eléctricos verticales. ¿Qué es un sondeo eléctrico vertical? Bueno, un sondeo, ya sabes lo que es un sondeo mecánico para empezar, es hacer un taladro en el terreno y sacar muestras para identificar lo que hay, ya está. Pues más barato que hacer una excavación, que hacer una galería, pues haces un pinchazo en el terreno, sacas una muestra de la roca y ya sabes, ¿no? Los sondeos eléctricos son todavía más baratos porque no tienes que hacer un pinchazo en el terreno, lo que haces es que clavas en el terreno unas picas metálicas e inyectas en el terreno una corriente, y entonces pues con arreglo a la ley de Ohm, de tensión igual a corriente por resistividad del terreno, pues si conoces la tensión, si conoces la intensidad que inyectas, pues tienes la resistencia. Te va a proporcionar las variaciones de la resistividad del terreno. ¿Cómo consigues que el sondeo eléctrico vertical te dé más alcance, más profundidad? Espaciando las picas, es decir, lo que se hace para hacer los sondeos eléctricos verticales es clavar en el terreno dos picas metálicas por las cuales se introduce la corriente, y cuanto mayor quieres que sea la profundidad de alcance, la profundidad de exploración, es decir, mayor sea la penetración de la curva de la corriente, pues separas más los electrodos, luego a mayor profundidad, más separación. Ese es el fundamento de los sondeos eléctricos verticales, así de sencillos, ¿no? Igual que los sondeos existen calicatas, que es lo mismo, a igualdad, a profundidad constante, ir moviendo, ir desplazando el dispositivo. Bueno, pues aquí se hicieron unos sondeos eléctricos verticales para ver si a través del cambio de resistividad se podía localizar la continuación del filón rico. El filón, ¿cómo se identifica en un sondeo eléctrico? Pues porque tiene diferente resistividad respecto a su entorno, respecto a su roca de caja. Y aquí en esta zona particular, donde tenemos un cuaternario aluvial, tenemos el gneiss y tenemos el filón, pues lo que tenemos son tres contrastes, tres materiales en los que va a haber un cambio de resistividad o de conductividad, que para nuestros efectos es lo mismo, y sobre esa base teórica pues podríamos localizar dónde cojones está por fin la continuidad del filón rico, ¿no? Entonces se hicieron, como digo, 4 sondeos eléctricos entre la zona del Vascongada, donde se había perdido, o en particular donde San Martín, que tampoco se encontró a pesar de los esfuerzos. Es todo esto que tengo aquí detrás. Y el Pozo de la Catalana. El Pozo de la Catalana salió en otro de los capítulos,
que es el pozo donde al otro lado del arroyo Diógenes se hizo el pozo forrado con dovelas metálicas en 100 metros, cosa que hicieron los ingleses pues porque estaban desesperados, porque se veían que su fábrica La Constante se quedaban sin mineral de suministro, se metieron a mineros, no digo que no tenían ni idea, porque los ingleses sí saben de minerales y además y de minería. Los que vinieron aquí además, como hemos dicho antes, eran de la zona de Cornwall y vamos, lo sabían seguro. Otra cosa es que en el caso particular de ellos se lo organizarían mal. Aquí desde luego patinaron a fondo, porque después de haber comprado las minas más importantes, lo que hicieron fue limpiar, sacar, explotar todo el mineral que estaba a la vista y no gastar un duro en investigación. Bueno, pues en el pecado llevaron la penitencia, porque tuvieron que cerrar, no encontraron mineral, no identificaron nuevas reservas de alimentación a la fábrica y tuvieron que cerrar. Pero no porque no tuvieran efectivo, liquidez y capacidad de haberlo encontrado. Directamente fue un proyecto en el que fallaron, igual que en otras cosas estuvieron muy acertados, pero ahí desde luego patinaron, pero patinaron muy bien. Total, que aquí metieron un montón de dinero en San Martín buscando la continuación del filón rico, pues porque era una de las alternativas más evidentes. Si encontramos el filón al otro lado de la falla de la Vascongada, pues ya tenemos asegurados otros 20 o 30 años de suministro de mineral de altísimas leyes y coser y cantar. Bueno, pues no fue así y tuvieron que hacer las maletas y largarse. Pero, como decía antes, esto que publica García Siñeriz en el año 41, este estudio geofísico en esta zona, en este extremo reconocido del filón rico, pues cuidado, porque en los 4 sondeos eléctricos que se hicieron, se cortó el filón. Es decir, se identificó el cambio de conductividad del terreno al pasar el aluvial y el cambio de conductividad del terreno al pasar del gneiss al filón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con arreglo a lo que está gráficamente muy explícito en el trabajo de Siñeriz? Pues que en el pozo de la Mallorquina, que está a mi izquierda y está al suroeste, tenían que haber dado galerías en dirección noreste, pero es que no dieron ninguna galería. Pensaban cortar directamente el filón y no lo cortaron. Pero en el pozo La Catalana, que es el pozo de Marras, el pozo forrado con dovelas de hierro, sí dieron profundidad, bastante más profundidad. De hecho, según la gráfica, pues bajaron hasta 555 metros, no está mal, pero en vez de dar las galerías al noreste, empezaron a hacer cruceros al suroeste. Se estaban alejando del filón, es decir, podían haber continuado la galería de reconocimiento 4 kilómetros que no lo hubieran cortado. Sin embargo, si hubieran iniciado a la misma profundidad o incluso antes, pero mucho antes, la galería de reconocimiento en la otra dirección, es decir, al noroeste, hubieran encontrado, según el trabajo de García Siñeriz, la continuación del filón rico. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Hombre, pues que si el trabajo de Siñeriz es correcto, el filón rico, la continuación fue encontrada, pero con las labores físicas de pozo y galería no se cortó porque no se podía cortar, porque estuvieron mal orientadas, pero no porque el filón no continúe. Luego ahí queda eso, ¿no? Tareas pendientes. Por eso decía que está el run run. Este trabajo es del año 41 y yo no tengo la seguridad de que efectivamente no estuviera en lo cierto. El trabajo que hizo el Instituto Geológico y Minero de España creo que estuvo más focalizado, si no recuerdo mal, en investigar el filón
pero en la zona de Poniente, Santa Teresa, la Prolongación y demás, pero no tanto aquí. Luego, Isi García Siñeriz tenía razón, y aquí simplemente se detuvieron los trabajos sin haber confirmado lo que Siñeriz puso de manifiesto. Bueno, pues en ese caso, ahí está el Filón Rico. Una historia muy bonita en cualquier caso. Dos cosas para terminar. Mencionaba antes la investigación que desarrolló el IGME, Instituto Geológico y Minero de España, en el año 69, que estuvo muy orientada en la zona occidental del Filón Rico, toda la zona de la Teresa y demás, ¿no? Y efectivamente se localizó el filón al otro lado de la falla. Y bueno, pues básicamente fue el capítulo gordo de ese trabajo, de esa investigación. Pero mirándolo en detalle, he encontrado una referencia bastante breve, pero una referencia al antecedente del estudio geofísico de García Siñeriz. La referencia, que es bastante lacónica, dice así: entre 1940 y 1941 se realizó un estudio geofísico bajo la dirección del señor García Siñeriz con objeto de resolver el problema de la situación del Filón Rico al otro lado de la falla oriental, la de la Vascongada. Y a raíz de este trabajo, animados probablemente por sus resultados, se desaguó el Pozo San Martín del Grupo Los Españoles y se hicieron labores de investigación durante el año 1943 en el nivel 124 con resultado negativo. Bueno, no dice nada más. Yo hubiera agradecido más detalle al respecto de este trabajo. No sé dónde se podría encontrar más documentación o más antecedentes sobre esta investigación particular que se menciona en el trabajo, pero me gustaría conocer los detalles. ¿Por qué digo esto? Hombre, porque así a pelo la cota 124 se me antoja insuficiente, corta. Tampoco dice ni cuántas galerías se dieron, ni qué recorrido tuvieron, ni en qué dirección. El comentario de ese desaguó y los resultados fueron negativos me sabe a poco. Por tanto, no podemos tampoco tener muchas más calenturas mentales, pero yo esta cita la considero insuficiente para dar el tema por cerrado. Y ahí lo dejo de nuevo. Si alguien de los que ven estos vídeos encuentra o localiza alguna información adicional, se lo agradecería mucho y lo compartiríamos en un vídeo posterior. Un último comentario sobre quién era José García Siñeriz. Bueno, fue un ingeniero de minas y se especializó en geofísica. Murió con casi 90 años y había nacido en mayo de 1886 y murió en 1974. Fue procurador de las Cortes franquistas 2 veces y formó parte de la Real Academia de Ciencias Exactas y Físicas. Fue premiado también con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Bueno, esto era muy normal, los personajes de la época. También dirigió el Instituto Geológico y Minero de España. Se hizo una monografía, que no recuerdo la referencia, pero la he visto, que son de trabajos de geofísica, de prospección geofísica aplicados a casos de distintas minas españolas. Una de ellas es este caso del filón rico en Hien de la Encina, donde he encontrado la
la cita o la separata en relación a este caso.